A ver, jóvenes, buenas tardes. Vamos a repasar un tema que ya habíamos visto anteriormente, que son los costos productivos, pero de todas maneras es necesario tenerlo en cuenta para, para ver más adelante para cuantificar lo que vamos a invertir, lo que vamos a gastar, si lo queremos decir de otra manera, en los planes de negocio o en las ideas de negocio que cada uno de nosotros tiene o aspira o quiere emprender, ¿no? Para ello vamos a ver nuevamente este tema que ya lo habían visto anteriormente, pero pienso que será útil para refrescar algunas ideas. A ver, empezamos con con una pregunta importante, ¿no? Que, bueno, ustedes ya la conocen, pero igual vamos a preguntarle nuevamente. A ver, eh, Jocelyn, ¿puede responder esta pregunta, la que se está proyectando? Jocelyn. Sí, ingeniero, buenas. Buenas tardes. ¿Puede responder la primera pregunta, por favor? Eh, los costos productivos Sí. son, tiene que ver con la economía de, tal vez de una producción o los gastos. Ya, muchas gracias. Bueno, los costos productivos van a ser la sesión del día de hoy. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero igual vale la pena leerlo una vez más. Isela, ¿puedes leerlo? Y Abigail, ¿me puedes dar el comentario o qué entiendes de esta frase? Ya. En los días que corren la gente sobre el precio de todo, el valor de nada, el retrato de Dorian Gray, 1890, Oscar Wilde. Ya, gracias. Abigail, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. Esta frase da a entender que hay gente que sabe el precio y a veces el valor de las cosas o el significado de las cosas no llega a saberlo. Ya, gracias, Abigail. Bueno, como le mencionaba a sus compañeros de cuarto, claro, de cuarto ciclo, podemos entender muchas cosas de una frase, así que supongo que cada uno puede tener una opinión distinta. A ver, continuemos. Vamos a empezar por aquí. A ver, ¿qué es el costo? Para eso necesito que puedan ir participando. Edson, ¿puedes leer, por favor? Por supuesto, profesor, por supuesto. Dice, se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios que se mide en dinero mediante la reducción de activos, desembolso o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios, adquisición de deuda. Bajo este prisma hay que analizar dos tipos de costos. Y gracias.
Vamos a ver los dos tipos de costos. Uno va a ser el de comprar y vender. A ver, por favor, continúa Grace. Grace, ¿sí? Grace. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, Ya está. 1.1, costo de comprar y vender. Ya está por venir. El costo en este caso es el precio neto de compra, que se cancela por un determinado bien, sumando los desembolsos necesarios, generalmente fletes, hasta que sea puesto a la venta. Un ejemplo de este tipo de costo es el de un supermercado que realiza operaciones de compra y venta. gracias. Continuamos con el segundo tipo. A ver, Elizabeth, por favor. Ingeniero, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. 1.2, costo de fábrica. Se incorporan otros elementos al proceso de fabricación o de transformación. Aquí generalmente a la materia prima se le incorpora un proceso adicional y se obtiene un producto diferente al que había adquirido. Cada empresa, al realizar sus propios productos, posee entre el costo de fabricación que se genera en el proceso productivo de un determinado producto. Gracias, Elizabeth. Ahora vamos a ver los elementos del costo. Angelo, ¿puedes leer, por favor? Angelo, ¿me escuchas? Angelo. Bueno, parece que no me escucha, Angelo. No, ya se fue, Angelo. A ver, Hernán, ¿puedes leer, por favor? Profesor, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Elemento de costo. Los elementos de costo de una producción o sus componentes son los materiales, mano de obra y costo indirecto de la fabricación. Esta clasificación suministra a la gerencia a la información necesaria para la medición de ingresos y la fijación de precio del producto. Gracias. Continúa, por favor, José. José Nazario. Bueno, creo que se fue. Entonces, Josué Fabián. Profesor, materiales son los principales recursos que se usan en la producción. Estos se transforman en bienes terminados con la adición de la mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El costo de los materiales puede dividirse en materiales directos e indirectos de la siguiente manera. Ya, gracias. Continúa, por favor, Malí. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Materiales.
Son los principales recursos que se usan en la producción. Estos se transforman en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Materiales directos, perdón. Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de materiales en la elaboración del producto. Un ejemplo de material directo es la madera aserrada que se utiliza en la fabricación de una litera. Muchas gracias. Continúa Pedro. Pedro. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Materiales directos? Indirectos. No. Espere, profesor. Está cargando. Ya. Ya, materiales indirectos. Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no son materiales directos. Estos se incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación. Un ejemplo es el pegamento usado para construir una litera. Mira, tío, solito, nosotros no lo movimos. ¿Solito? Gracias, Pedro. Gracias. Yanela, continúa, por favor. Sí, profesor. Todavía no cambia de diapositiva. Habrá que esperar un momento. Mano de obra. Sí. Ya. Recién se cambió. Mano de obra es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Como sigue. Gracias. Continúa, por favor, Isela. Mano de obra directa. Sí. Ya. Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la elaboración del producto. El trabajo de los operadores de una máquina en una empresa de manufactura se considera mano de obra directa, o persona que pule la madera y ensambla la litera. Gracias. Abigail, continúa. Un ratito, profesor, todavía no cambia. Ya. Mano de obra indirecta, profesor. Indirecta, sí, indirecta. Sí, ya. Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. El trabajo de un supervisor de planta es un ejemplo de este tipo de mano de obra. Jefe de turno en la mueblería.
Ok, gracias Abigail. Continúa por favor Edson. Edson. Dígame, profe. Continúa por favor con la lectura. ¿Leo esa parte? ¿Aló, Sí, profesor? sí, sí. Sí, Edson. Se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse directamente en el producto final. Con los productos específicos, ejemplos de otros costos indirectos de fabricación son arrendamiento, energía y calefacción, depreciación del equipo de la fábrica. Gracias, Edson. Entonces, bueno, acá vemos un ejemplo de costos que se están clasificando. Habíamos visto ya este ejemplo anteriormente, pero de todas maneras es un buen ejemplo, ya que nos inspira bastante orden. Y el orden es esencial para poder calcular, para saber cuánto vale cada cosa y también para poder diferenciar entre los diferentes tipos de materiales, mano de obra, todo ello. Continuemos. Continúa, por favor, Elizabeth. Elizabeth. No se te escucha, Elizabeth. A ver. No, no se te escucha. A ver, mientras ves ese asuntito, vamos a continuar. A ver, Grace, ¿puedes continuar, por favor? Grace. Costos indirectos, sí. Costos indirectos de fabricación. Se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse directamente en el producto final con los productos específicos. Ejemplos de otros costos indirectos de fabricación son arrendamiento, energía y calefacción, depreciación del equipo de la fábrica. Gracias, Grace. Continúa, por favor, ahora sí, Elizabeth. Profesor, ¿ahora sí me escucha? Profesor. Sí, ahora sí. Sí. Ya. Tipos de costo. Relación con la producción. Los costos pueden clasificarse de acuerdo a la relación de la producción. Esta clasificación está estrechamente relacionada con los elementos de costos de un producto o los principales objetivos de la planeación y el control. Las dos categorías son base en su relación de la producción. Son los costos primos y los costos de conversión. Ok, gracias, Elizabeth. Continuamos.
Hernán, por favor, continúa. Sí, profesor. La relación con la producción. A costos primos son los materiales directos y la mano de obra directa. Estos costos se relacionan en forma directa con la producción. Costos de conservación. Son los relacionados con la transformación de las materias directos en productos terminados. Los costos de conversión son la mano de obra directa. Entonces no lo veo. Los costos de conversión son la mano de obra directa y los costos indirectos de la fabricación. Gracias, gracias Hernán. Continúa Fabián, por favor. Relación con el volumen. Los costos varían de acuerdo a los cambios en el volumen de producción. Comprender su comportamiento es vital en casi todos los aspectos de costeo de productos, evaluación de desempeño y toma de decisiones gerenciales. Los costos con respecto al volumen se clasifican como variables, fijos y mixtos. Gracias, profesor. Ya, muchas gracias. Continúa Malí, por favor. Costos variables. Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen o producción dentro del rango relevante, en tanto el costo unitario permanece constante. Gracias. Continúa Pedro. No cambia, profesor. A ver, hay que esperar un momentito. Ya, costos fijos. Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varía con la producción. Ya, profesor. Gracias. A ver. Yanela, continúa, por favor. Estos costos tienen las características de fijos y variables a lo largo de varios rangos relevantes de operación. Existen dos tipos de costos mixtos, costos semivariables y costos escalonados. Muchas gracias. A ver, acá hay un detalle justo en la parte inferior. Se orienta para que puedan revisar nuevamente el material que se les había compartido el semestre anterior, que es el manual de costos, para poder indagar un poquito más. Hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta? ¿Están recordando un poco lo que hemos visto el semestre anterior? Más o menos, profe, más o menos. Ya, ok. Ahí más o menos estamos recordando algo también. Ya, muy bien. Lo importante es que podamos recordar, pero también si pueden ayudarse con el material que ya se les había enviado, muchísimo mejor. Continuemos. A ver. Jocelyn. Sí, ingeniero. Continúa, por favor, leyendo.
No carga la imagen. A ver, hay que tener algo de paciencia, esperamos. Ya, capacidad para asociar los costos. Sí. Ya, de acuerdo al grado de intervención en los procesos de fabricación, se distinguen dos tipos de costos. Ya, muchas gracias. Continúa, por favor. Costos directos. Son aquellos que la empresa es capaz de asociar con los artículos o áreas específicas. Se encuentran directamente involucrados en el proceso productivo. Los materiales directos y los costos de mano de obra directa de un determinado producto. Gracias. Gisela. Ya, costos indirectos. Son aquellos que no se identifican directamente con el proceso productivo, pero que son necesarios para el producto sea terminado. Gracias. Continúa, Abigail. Periodo en que se cargan al ingreso. También pueden clasificarse sobre las bases de cuando se cargan contra los ingresos. Las dos categorías usadas son costos de producción y costos del periodo. Gracias. Edson, continúa. ¿Yo, profe? Sí. Costos del producto. Son los que se identifican directamente e indirectamente con el producto. Estos son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos costos no suministran ningún beneficio hasta que se vende el producto. Por consiguiente, se inventarían hasta la terminación del producto. Cuando se venden los productos, sus costos totales se registran como gasto denominado costo del bien. No se ve. Del bien, no se ve, profesor. No se puede observar. La pantalla de bienes vendidos, costo de venta. Elizabeth, continúa, por favor. Costos del producto. El costo de los bienes vendidos se enfrentan con los ingresos del periodo en el cual se venden los productos. Continúa, Grace, por favor. Costos del periodo. Estos costos que no están directamente ni indirectamente relacionados con el producto no son inventariados. Los costos del periodo se cancelan inmediatamente, puesto que no pueden no pueden determinarse ninguna relación entre costo e ingreso. Los siguientes son ejemplos de los costos del periodo: el sueldo de un contador, gastos administrativos, luz, agua, teléfono, gastos generales, etc. Gracias. Hernán, continúa para que leas el esquema. Profesor, ¿y yo?
No escuché bien. Sí, Hernán, tú. Figura 1. Esquema relacional de los costos. Relación con la producción. Costos primos, costo de conversión. Y capacidad para asociar los costos. Costos directos, costo indirecto. El elemento de un producto. Costo de materiales directos, costo de mano de obra directa, costo directo de fabricación. Periodo en que se carga al ingreso, costo de los bienes vendidos, gasto de venta y no se ve, pues la barra lo tapa. Costo de venta y generales. Relaciones con el volumen. Costos de variable, costos fijos, costos mixtos. Muchas gracias, Hernán. Entonces acá podemos resumir un poco en este esquema lo que hemos estado viendo y fijarnos un poco en lo que es la parte superior derecha, los costos directos, indirectos, los elementos del producto, son los costos de los materiales, mano de obra, y también ver el tema de la relación con el volumen. Entonces aquí es donde vamos a diferenciar básicamente esos dos tipos de costos, que son los variables y también los costos fijos. Continuamos. Josué. Metodologías de asignación. Para efectuar una correcta asignación de costos es necesario tener presente los conceptos antes indicados, vale decir, aquellos costos directos e indirectos, y más aún la separación taxativa que existe entre costo y pago, que se aplicará a continuación. Gracias. Yulisa. Profesor, buenas tardes. Método de asignación. Costos. Desembolso que se recupera con la venta del producto, puesto que sus elementos tienen que ir incorporados en el precio de venta. Gasto. Desembolso que no se recupere pérdida, puesto que es un concepto que no construye elemento del costo. Por ejemplo, el gasto del teléfono. Gracias. Continúa, por favor, Malí. Malí. ¿Escuchas? Sí, profesor. Leo asignación de los materiales, ¿verdad? Sí. Ya. Se deben asignar al costo del producto a través del precio de adquisición, es decir, su costo será el costo de comprar, más los fletes y demás desembolsos hasta que sea puesta a disposición de producción. Gracias. Acá hay algo importante que menciona sobre la asignación de materiales cuando habla acerca de que estos costos, no solamente va a ser el precio, o bueno, o el precio de la materia prima o el precio del insumo, sino también lo que nos demanda el transporte. Por eso es que habla de fletes. Si es que no sabemos todavía lo que son fletes, el flete es el pago que se realiza por el transporte de los materiales hasta que llega a planta. Continúa, por favor, Pedro.
No, ya, asignación de la mano de obra. La mano de obra se debe asignar por medio de la hora hombre, que se calculará del total pagado a cada persona de producción, debido por las horas trabajadas en el mes. Este resultado nos otorga el valor hora de trabajo por trabajador. Luego, al total de tiempo empleado en la fabricación se multiplicará por el valor hora y se tendrá el costo por mano de obra. Este elemento cobra gran relevancia cuando se procede a cotizar un producto que signifique un gran periodo de trabajo. Ok, gracias, Pedro. Continuamos, Yanela. Yanela, ¿puedes continuar? Yanela, ¿escuchas? Parece que no. En todo caso, ¿puedes continuar, Jocelyn? Jocelyn. Estos resultan de difícil calificación, puesto que su consumo no es verdaderamente certero, pero seguirá el mismo criterio de la mano de obra, por lo tanto su asignación será por medio de la hora de trabajo o consumo. Así se determinará el valor por hora máquina y valor por hora de energía y arriendos. Gracias. También hay una cota en la parte inferior para poder revisar algunas páginas para entender mucho mejor esta parte de la asignación. Y aquí vemos también el esquema donde empezamos a colocar, empieza a figurar lo que son gastos y separarlos de lo que son costos. Y que los gastos no se centran en la parte productiva, sino en la parte administrativa por lo general, en la parte de lo que es el marketing. Tal cual lo vemos ahí. Un detalle es el tema de los impuestos que ya más adelante también les voy a mostrar, igual como les mostré el semestre anterior, eh, los impuestos que se asignan a lo que son las utilidades brutas aquí en Perú, que todavía no se ha modificado, así que todavía podemos seguir con los datos que les voy a mostrar. Este impuesto de renta es un impuesto a la renta del 15%, pero es aplicado en otro país. Así que más adelante les voy a mostrar algo que es netamente peruano, a la realidad peruana. Algo importante es esto también que menciona acá en la parte derecha, donde nos habla que las ventas deben soportar los costos, que el margen debe soportar los gastos. Y algo importantísimo que nos menciona, si las dos condiciones no se dan, la empresa origina pérdida. Bueno, ahí no está la tilde, ¿no? Pero es pérdida. Entonces tienen que darse esas condiciones. ¿Y quién las determina? Las debe determinar la empresa. Continuemos. Isela. Sí, profesor. El punto de equilibrio es aquel punto en el cual no existe utilidad. En este punto el ingreso total es igual a los costos totales. Entonces se puede establecer la siguiente igualdad. Ingresos totales igual a costos totales.
De esto se pueden extraer 3 conclusiones fundamentales. Gracias. Abigail. Continúa. Punto de equilibrio. Si en un periodo de tiempo se han tenido ingresos por 1.500 soles y los costos totales han sido de 1.500, quiere decir que no se ha ganado absolutamente nada. Entonces 1.500 soles es igual a 1.500. Así es. Así es, muy bien. Ese es el punto de equilibrio. Ahora vamos a ver otra circunstancia. Edson, por favor, continúa. Punto de equilibrio, ¿cierto? Ahora, si los ingresos siguen siendo 15.000 y los costos alcanzaron a 500, quiere decir que la empresa ha ganado 1.000. Entonces, estos 1.000 corresponde a ganancia. Ok, gracias. Creo que se entiende, ¿verdad? Acá por la diferencia, entonces hallamos esa ganancia. A ver. Tercer situación. Grace. Grace. C. Por último, si los ingresos siguen siendo 1.500 soles y los costos totales han sido 2.000, nuestra empresa ha perdido 500. Entonces, 500 corresponde a pérdida. La determinación del punto de equilibrio es de vital importancia, ya que el empresario debe tener presente el volumen de ventas o ingresos mínimos a generar en un periodo de trabajo. Muy bien, gracias, Grace. Y aquí también hay otra cota que nos sale del manual de costos para poder revisarlo y encontrar algunos ejemplos más para poder entender un poco mejor esta parte. Sigamos. Josué, por favor. Punto de equilibrio. No. Margen de contribución por unidad. Es el excedente disponible para cubrir el costo fijo y quizá proveer utilidad después de que las ventas se hayan utilizado para cubrir el costo variable. Precio de venta por utilidad, costo variable por unidad. Gracias, Fabián. Y nuevamente la cota, ¿no? Donde podemos observar. Por favor, Lizárraga, Yulisa, ¿puedes continuar? Ya. Ajustes por el impuesto sobre la renta. Es sencillo incluir los impuestos sobre la renta en el análisis. La tasa de impuestos sobre la renta constituye un porcentaje determinado de la utilidad antes del impuesto. Las fórmulas para el análisis del costo menos volumen menos utilidad presentadas anteriormente pueden modificarse para incluir los impuestos sobre la renta como siguiente. Ventas para lograr una utilidad, igual utilidad después del impuesto. No, es 1 menos porcentaje de impuestos más costos fijos totales. Sobre
sobre margen de contribución por unidad. Ok, gracias, Yulisa. Muy bien, acá tenemos esta ecuación donde nos menciona 90 para lograr una utilidad objetivo después de impuestos. Cuando hablamos de utilidad objetivo es la utilidad que nosotros queremos, que nosotros nos planteamos. ¿Y qué es igual eso? A la utilidad después de impuestos dividido entre 1 menos el porcentaje de los impuestos. Todo eso se suma a los costos fijos totales y todo eso se vuelve a dividir entre el margen de la contribución por unidad. Y cuando hablamos de margen de contribución por unidad, hablaremos de ese margen de ganancia, ¿no? La diferencia que existe entre el precio y el costo. Eso creo que sí recordamos, ¿verdad? El margen de la ganancia será la diferencia del precio de venta menos el costo de producción, pero de cada producto, ¿no? Es decir, por unidad, por eso hablamos de por unidad. A ver. ¿Quién faltaba? Malí, por favor. Ajustes por impuestos sobre la renta. A las primeras 15 o UIT, unidad impositiva tributaria, son 4.200 soles de utilidad operativa. Utilidad antes de los impuestos. Se le aplicará un impuesto a la renta, IR del 10%. Si la utilidad operativa excede a los 15 unidad impositiva tributaria, a ese excedente se le aplicará un impuesto a la renta del 29,5%. Ok, muchas gracias. Esto es lo que le estaba diciendo, ¿no? Anteriormente, que ese 15% que menciona ahí no es el aplicable para Perú. Por eso esta es la disposición actual de lo que es la unidad impositiva tributaria y además el impuesto a la renta actual, donde tenemos acá una restricción, ¿no? Una restricción que nos habla de que hasta 15 UITs se paga un impuesto a la renta del 10%, pero ya si nos excedemos, entonces ese excedente, es decir, si nosotros tenemos como utilidad bruta, 4.300, por ejemplo, ¿no? 4.300, entonces 4.200 va a ser afectado por este impuesto a la renta del 10%. Ah, disculpen. 4.200 es la UIT. Entonces, si hablamos de UITs, de 15 UITs será 15 por 4.200. A ver, ¿quién saca 15 por 4.200 así rapidito? 15 por 4.200. A ver, los dedos más rápidos. 63.000, profe. 63.000. 63.000, profesor. Ya, tenemos varios ganadores. Fue primero, profesor, fue primero, por favor. Ya, muy bien. ¿Quién fue? Yulisa, Jocelyn y Edson, ¿no? Ya. Ok, lo tendré en cuenta. Ya, entonces, 63.000. Entonces, si dijéramos que nuestros ingresos brutos, bueno, nuestra utilidad bruta es 63.100, entonces los 63.000 serían afectados por este 10%. Sin embargo, esos 100 soles que son los este límite, a esta restricción, se verían afectados por ese 29,5%. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? ¿Me dejo entender? ¿Hola? ¿Me dejo entender? ¿Puede volver a explicarlo, por favor? A ver, nuevamente, explicamos otra vez. Les mencionaba que la UIT es 4.200, ¿no? Si multiplicamos estas 15 UITs, que sería el límite para el impuesto a la renta del 10%, multiplicamos, nos saldría 63.000. Es decir, que hasta 63.000
afecta el impuesto a la renta del 10%. Pero si nosotros tenemos una utilidad bruta de 63.100 soles, 63.100 soles, ya esos 100 soles excedentes serían afectados por el impuesto a la renta del 29,5. Del 29,5. Al 29,5 de una OIT, ¿no, profe? No. Nuevamente, a ver, otra vez. Le decía, los 63.000 soles, que son 15 UITs, es el límite donde afecta el impuesto a la renta de 10%. Sin embargo, si nosotros nos excedemos, por ejemplo, 63.100 soles, 63.000 serían afectados por el 10% del impuesto a la renta, pero esos 100 soles serían afectados por el 29,5%. Por eso al final dice, ¿no? Si la utilidad operativa excede las 15 UIT, operativo es lo mismo que bruto, a ese excedente se le aplicará un impuesto a la renta del 29,5. Ah, ya. Está bien, o sea, siempre y cuando sea solamente 63.000, no va a haber ningún problema ya, pero si ya se pasa de los 63.000, ya si son 70.000, ya se le aplica el 29,5% de una IT, ¿no? Claro, para la diferencia, que sería 7.000. Para 7.000 se aplica a 29,5. ¿Para 7.000? ¿Cómo se? Claro, porque porque es la diferencia, pues. No, pero es que yo lo que entiendo es que, por ejemplo, si yo estoy, bueno, las primeras 15 UITs, ¿no? Que son 63.000 soles, y yo me mantengo en ese rango, el impuesto a la renta solamente va a ser el 10%, ¿cierto? De una UIT. Pero si yo, por ejemplo, ya sobrepaso a los 70.000, ya, y en vez de ser el 10%, es el 29,5% de una UIT. No, ya no menciones UIT, el 29,5%, pero nuevamente sería al excedente. Por eso dice a ese excedente. Es decir, si tú tienes 70.000 como utilidad bruta, le restas las 15 UITs, y lo que te queda recién le aplicas el impuesto a la renta a 29,5%. No es a todo, sino al excedente nada más. ¿Hola? Sí, estoy acá, tío, profe, pero... Ah, ya. Claro, o sea, no es a todo, no es que es muy bien, paso la valla y me cobran 29,5 a todo, no, sino que solamente al excedente. O sea, a eso nada más le aplico el 29,5. Si Luego son, el resto sí 10%. por ejemplo, si son 63.000 soles, como usted dijo, ¿ya? ¿Ya? Se le aplica el impuesto a la renta del 10%, ¿cierto? Sí. Se le aplica, bueno, hasta ahí. Pero si son 63.100, a los 100 soles se le aplica el 29,5%. Así es. Ah, Solo a esos 100 soles que exceden, solo a lo que excede. Claro. Ah, ya, profesor, listo. Ahora sí, entendido. Claro, porque si no, imagínate, si le metes 29,5 es como si lo triplicaras el impuesto, ¿no? Sería Ah, demasiado fuerte. Entonces, se ha tomado esa disposición a nivel Estado, ¿no? A nivel ministerio. A ver, continuemos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Malí, ¿nos quedamos contigo o seguimos? ¿Cómo fue? Yo estaba leyendo. Fuiste la última, ¿no? Sí, yo fui la última. Ya. A ver, Pedro, continúa, por favor. Gracias. Espera, está cargando. Ya. Análisis de riesgo y utilidad. Una medida útil para la gerencia en la planeación de la utilidad
es la del porcentaje máximo en que las ventas esperadas pueden disminuir y aún generar una utilidad. Esto se conoce como margen de seguridad y se calcula así. Margen de seguridad igual ventas esperadas menos ventas en el producto equilibrio sobre ventas esperadas. Ok, Revisar gracias. el manual de costos. Ya, profesor. Sí, justo ahí también hay una cota, ¿no? Para poder revisar nuevamente el manual de costos para poder profundizar un poco más el tema. Esto del margen de seguridad, más que nada, es como un colchón para poder no angustiarnos, ¿no? Para no angustiarnos si es que no se alcanza las ventas esperadas. O para poder determinar algún plan, para por lo menos llegar al punto de equilibrio, pero digo por lo menos, porque en realidad deberíamos sobrepasar eso para poder conseguir las ganancias, para poder alcanzar ganancia. Hay que recordar siempre que si hablamos de un punto de equilibrio, uno no gana ni pierde, pero si uno no gana, entonces, quién te retribuye el esfuerzo también, ¿no? Hay que pensar en eso. Ahora, Profe, ¿sí? disculpe, ¿en el punto de equilibrio también se considera tu sueldo o no? Claro, por supuesto, se tiene que incluir todo. Claro, Porque, pero sin ganancia, ¿cierto? O sea, es en donde no ganas ni pierdes, solamente estás trabajando por amor al deporte. así es, por amor al arte. Exactamente. También había algo que no les había mencionado, pero ustedes ya deben saberlo. Cuando tenemos ganancias, es decir, cuando pasamos la valla del punto de equilibrio, vamos a hablar del superávit. Pero cuando hablamos de pérdidas, entonces hablaremos de un déficit. Ahora sí, continuamos. A ver. Jocelyn continúa. Ya, ¿para qué nos sirven los costos? Es importante tener presente que los costos unitarios de los distintos productos, ya sean fabricados o no, presentan solo un parámetro de referencia para la toma de decisiones, sobre todo en los precios de venta y políticas de descuento. La determinación de un costo de fabricación debe permitir al empresario, entre otras cosas, lo siguiente. Gracias. A ver. Hernán. Sí, profesor. ¿Pueden leer, por favor? ¿Para qué nos sirven los costos? Fijas con certeza precio de venta. Conocer sus márgenes de comercialización. Saber cuánto está destinado para financiar los gastos que no son costos. Y establecer una adecuada política de control y reducción de costos. Permite una correcta evaluación de inventario de productos terminados. Una adecuada valoración de su elemento para cada ítem de costos. Ok, gracias Hernán. A ver, ya estamos llegando a la parte final. Nos vamos a hacer estas 4 preguntas. A ver. A ver. Yulisa, ¿estás ahí todavía? Yulisa. La primera pregunta, por favor. ¿Qué has aprendido? ¿O qué has recordado de repente? Sobre de los costos fijos y los costos variables. Ya. Gracias, Yulisa. ¿Qué más tenemos por aquí? Isela.
segunda pregunta, ¿qué dificultades has tenido? Profesor, al parecer ninguna, profe, porque ese tema ya habíamos tocado también en una clase creo que anterior y como usted dijo es un refresh nada más de lo que ya habíamos hecho. Ya, gracias Isela. Abigail, la tercera, ¿te ha sido útil este aprendizaje que de repente no es tan nuevo, pero por lo menos hemos recordado algo más? Sí, profesor, sí me ha sido útil y aparte hemos estado recordando cosas que hemos visto el ciclo pasado. Gracias, Abigail. A ver, el siguiente. La pregunta, ¿qué me puede sugerir Grace para mejorar la sesión? Grace, Grace, ¿me escuchas? Sí, puede ser algo con imágenes, tal vez un poco más explicable también. Ya, muy bien, Grace, muchas gracias. Bien, chicos. Entonces, ahora sí viene la tarea y también la noticia. A ver, ¿cuál sería la tarea? Si hemos tocado costos productivos, ¿cuál creen que puede ser la tarea? A ver. ¿Hola? ¿Siguen ahí? Algo relacionado con los costos. Muy bien, Edson, excelente. Entonces, sí, va a ser algo relacionado con los costos. Lo que quiero que hagan, a ver, vamos a ver por acá. Quiero que realicen una asignación de sus costos. Bueno, básicamente de los costos, porque los gastos, bueno, costos y gastos, si es que ya pueden determinar los gastos, si es que han podido ya determinar, localizar sus gastos, entonces también eh, sería bueno que lo puedan adjuntar. Pero ¿de qué sería esto? Sería de los productos que están investigando en su grupo, es decir, ese trabajo sería de forma grupal. Necesito que lo hagan tanto del producto que es el bien, es el producto tangible, así como del servicio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habían dos? ¿Se acuerdan que habían dos que debían ustedes ver para luego comparar? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Jóvenes? ¿Hola? Sí, profe. Igual cualquier consulta le podemos hacer al profesor. Claro, sí, no hay problema. Entonces, lo que quiero es que puedan elaborar su tabla de costos, y si incluyen también los gastos, estupendo. Y si incluyen los gastos, estupendo. Y también el impuesto a la renta, pero ya el que es el peruano, ¿no? Que sería, si es que no exceden de las 15 UITs de utilidad bruta, entonces sería 10%, con esa salvedad. Para que al final obtengamos ya lo que es la utilidad neta, ¿no? La utilidad para la organización. En eso consistiría su trabajo grupal. ¿Y cuándo me lo tienen que presentar? A más tardar el día jueves 15. A más tardar el día jueves 15. Y no se olviden de colocar, por favor, ahí el nombre de sus integrantes en sus trabajos. Por favor, en serio. Les voy a agradecer muchísimo. Y lo otro que les tenía que decir era que la siguiente semana van a tener su primer examen parcial. Que así como los anteriores, a ver, de repente vamos a tener que hacerlo un poquito más corto, porque como solo tenemos 2 horas, entonces sería desde las 5:45 hasta las 6:30.
Y de ahí ya trataríamos de ver un poco ya la parte teórica para no perder clase, para no perder una sesión. Esto sería em, el, el examen parcial, este primer examen parcial sería de lo que hemos visto en estas primeras 5 sesiones. ¿Sí, jóvenes? Sería de lo que hemos visto en las primeras 5 sesiones. Si hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita, por favor, antes de culminar, sería bueno que me pregunten. Sí, señor, yo tengo una pregunta Dime. sobre elegir, por elegir un ejemplo de un proyecto de bien y uno de servicio. Y luego dijo que elijamos entre uno de los dos o entendí mal esa vez. No, lo que les había mencionado era que sus ideas, sus propuestas, debían ser por lo menos un par de cada uno. O sea, un par de bienes y un par de servicios. Y de ahí que se queden con uno, un bien y un servicio. Y luego ya al claro. Así es, Mali. Ya habíamos entendido de que era un bien, un servicio y donde íbamos a elegir uno de los dos. Ya, ingeniero, gracias, eso quería saber. Entonces vamos a tener que ir trabajando con los dos, ¿o cómo? Así es, con ambos. Porque al final veremos cuál es el más rentable. Profe, cuando dice un bien o un servicio, tiene que ver, tiene que estar relacionado con la carrera, con industrias. Claro, sí, tiene que estar relacionado con la Cuando carrera. dice un servicio, por ejemplo, ¿qué servicio puede ser, profe? Bueno, a ver, en realidad debería estar relacionado con la carrera, por lo menos en parte. Por ejemplo, si hablamos del servicio de delivery, por ejemplo, ¿no? Si hablamos únicamente del servicio de delivery, no vamos a hablar de delivery de repente de material de construcción, ¿no? Sino de repente hablaremos de delivery de productos de primera necesidad, de repente, no necesariamente de productos procesados, puede ser productos primarios, de repente pueden ser verduras, pueden ser frutas, por ejemplo, ¿no? O si hablamos también de servicios, servicio de molienda, también puede ser servicio de catering, Listo, tiene razón. incluso puede ser servicio de horneado, horneado de carnes, o horneado de, no sé, Pago de para Navidad. pavos, lechones. Claro, porque pueden haber negocios donde pueden haber restaurantes que no tienen horno, ¿no? Pero sí tienen sí tienen el ambiente y les traen sus pavos, ustedes los hornean o les traen sus lechones o pollos o etc, o etc, o etc. Y pueden hornear y cobran por el horneo, ¿no? Al final es un negocio. Es una idea. Ustedes seguramente tienen varias ideas, quizás muchas más que yo, así que pongan a pensar ahí en grupo. Van a tener más ideas todavía. Profe, y esta tabla que quiere que hagamos, lo hacemos en base al servicio y al bien. Sí, una para cada una, sí. Ya, profe, listo. Claro, para determinar costos para cada uno, porque si no, ¿cómo los vamos a comparar? Ok. Entonces, su primer examen parcial sería el siguiente viernes a las 5:45. Les daría 45 minutos para que lo puedan terminar, con 2 intentos, claro, en el medio. Y bueno, ustedes ya conocen la metodología de trabajo. Bueno, muchas gracias por su participación, jóvenes. Cuídense bastante, cuiden a sus familiares. Les envío un fuerte abrazo y que pasen un muy buen fin de semana. No se excedan. Cuídense mucho.
Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me escriben o me llaman, pero a una hora prudencial y normal. Hablamos un poco. Listo, chicos, cuídense mucho. Buen fin de semana. Hasta luego.